Hola, hoy estamos hablando sobre la orientación laboral en el contexto de la integración de jóvenes en el mercado laboral y para su desarrollo profesional. Para ayudarnos a entender mejor este tema, tenemos con nosotros a Roberto Rubio, experto en orientación laboral y con experiencia en realizar ponencias en foros de empleo, consultoría y outplacement. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Vivian. Para comenzar, ¿podrías explicarnos qué es la orientación laboral y por qué es tan importante? Bien, bueno, la orientación laboral es un proceso que ayuda a las personas a identificar sus habilidades, sus intereses, sus valores y ver cómo conectan con el mercado laboral. Y luego también la orientación les ayuda a identificar oportunidades de empleo y también a desarrollar habilidades específicas para encontrar trabajo. En cuanto a por qué es importante, es básicamente porque les ayudará a tomar decisiones informadas que marcarán el futuro laboral que va a tener esa persona. De acuerdo. ¿Cuáles serían las principales barreras que enfrentan los jóvenes para la entrada en el mercado laboral? Bueno, la verdad es que los jóvenes se enfrentan a varias barreras que no se enfrentan al resto de las personas. Quizá la más importante sea la falta de experiencia laboral. Esa es la principal barrera de entrada del mercado laboral, es evidente. Pero muchas veces también, aunque vengan muy preparados y sobrecualificados en algunas situaciones, muchas veces no tienen las habilidades o conocimientos necesarios que demanda el mercado laboral. Esa es otra gran barrera también. No son correspondientes. Efectivamente, pueden venir a lo mejor sobreformados de alguna manera, pero les falta algún tipo de habilidades que demanda el mercado. Y por último, sí que es verdad que también puede haber alguna especie de dificultad de acceso al mercado laboral para el colectivo de los jóvenes. Hay una especie de discriminación respecto a los jóvenes en el mercado laboral. Vaya, o sea que tenemos dos momentos, discriminación cuando jóvenes y luego discriminación cuando no somos tan jóvenes. Efectivamente. ¿Cómo se puede ayudar a los jóvenes en el mercado laboral? Bueno, les podemos ayudar desde la orientación de diferentes formas. Lo primero sería proporcionarles la formación, la capacitación que necesitan y que les falta para acceder al mercado laboral. Otra forma de ayudarles sería proporcionarles oportunidades de que tengan experiencia real en el mundo laboral. Prácticas, pasantías, voluntariados, ese tipo de prácticas que les ayudará a tener esa experiencia que es una barrera para la entrada. También lo que podemos es ofrecerles asesoramiento en identificación de oportunidades de empleo, les podemos desarrollar para que tengan habilidades para encontrar trabajo. También se puede muchas veces con empresas locales promover acciones específicas para inserción laboral de jóvenes, del colectivo de los jóvenes. Y por último, a veces hay barreras de tipo económico. En esos casos lo que necesitamos sería algún tipo de incentivo o ayuda económica para solventar esa barrera. En ese sentido, ¿qué habilidades son las más importantes que deben desarrollar los jóvenes para incorporarse y desarrollarse en el mercado laboral? Si ya, digamos, van buscando sus prácticas, ¿qué habilidades deberían llegar a esos momentos? Claro, mira, hay dos tipos de habilidades que son necesarias. Unas son las específicas para tu sector, para tu industria, para el trabajo específico que vas a desarrollar. Unas habilidades, digamos, duras o técnicas. Pero luego tenemos otro tipo de habilidades que esas son genéricas y que son demandadas por todo tipo de empleos. Todo el mercado laboral las demanda, son las denominadas soft skills. Estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia emocional. La inteligencia emocional consta de una serie de subhabilidades que son entrenables y que son necesarias para el mercado laboral. Luego, evidentemente, es casi imposible que una persona desarrolle un trabajo sola. En la mayoría de los trabajos estamos trabajando en coordinación con equipos de trabajo. Es muy importante desarrollar habilidad de trabajo en equipo. Por ese mismo motivo necesitamos también desarrollar habilidades de comunicación eficaz. Sociales, habilidades sociales. Habilidades sociales porque nunca vamos a trabajar solos, es casi imposible. Pero también hay habilidades soft skills que tienen que ver con uno mismo, como una adecuada gestión del tiempo, como toma de decisiones eficaces, adaptación al cambio, trabajo bajo presión, etc. Ese tipo de habilidades son genéricas y son demandadas en cualquier ámbito, en cualquier espectro, en cualquier industria. Y quizás son de las más complejas. Al final lo académico lo adquirimos tras mucho intentarlo, pero las otras... Mira, es una cosa importante que a lo largo de la trayectoria académica se presenten oportunidades para desarrollar a través de actividades y proyectos que pueden ir desarrollando este tipo de habilidades, porque son las que le va a demandar el mercado de trabajo y son las que en muchas ocasiones van a decir si tienen éxito en el mercado laboral o no. El diferenciador. Correcto. Muy bien. ¿Cómo se trabaja? Vamos a hablar ya un poco de la orientación laboral. ¿Cómo se trabaja en el proceso de la orientación laboral para que nuestros jóvenes sepan
¿Qué es? Como es un proceso. Vale, digamos, el proceso de orientación laboral tiene como 3 grandes fases diferenciadas. La primera fase es un diagnóstico profesional del candidato. Lo que hacemos es valorar sus puntos fuertes, pero también sus puntos débiles, de cara a ver cómo podemos superarlos e integrarlos, que sus fortalezas arrastren esos puntos débiles y sean capaces de minimizarlos. También en esta fase de diagnóstico con el candidato, de diagnóstico profesional, lo que hacemos es desarrollar herramientas de marketing personal, pues carta de presentación, currículos específicos adaptados, etc. Ponerlo lo más bonito. No solo lo más bonito, sino también lo más adaptado. Okay. Lo más adaptado, esa es quizá la palabra clave. Y luego es muy importante también en esta primera fase el tema de entrenamiento en habilidades como afrontar entrevistas de trabajo, etc. La primera fase es trabajo con la persona. En la segunda fase, en cambio, lo que hacemos es diagnosticar el mercado y focalizarnos en función de los objetivos e intereses de la persona, hacer un estudio sectorizado y de las empresas target u objetivo a las que nos queremos dirigir. Y una vez que tenemos esas 2 fases realizadas, pasamos a la tercera y última fase, que es el plan de lanzamiento profesional. En la fase del plan de lanzamiento profesional lo que hacemos es, tenemos un plan de acción perfectamente diseñado y el candidato tiene que ir ejecutando y cumpliendo esas acciones. Entonces se lanza al mercado y se va haciendo un seguimiento de todo ese plan de acción que hemos realizado junto a él. Un paso a paso. Correcto. Muy bien, muy interesante en realidad. Muchos quisiéramos haber tenido esa orientación laboral para acercarnos al mercado laboral la primera vez. No muchos contamos con esa suerte. Sí que es un diferencial, es un diferencial. Antes de terminar, ¿qué consejos le podríamos dar a los jóvenes que están buscando precisamente su primer empleo? Bueno, a ver, consejos. Pues, por ejemplo, quizá el primero sería que tengan perfectamente definidos sus objetivos. Antes de realizar ningún tipo de acción, antes de ponerte a caminar, tú tienes que saber en qué dirección tienes que andar, a dónde quieres llegar. Tú marca tu objetivo, marca tu norte y entonces empieza a caminar esa dirección, porque si no, a lo mejor te estás alejando de tu objetivo. Entonces, lo primero es marcar perfectamente tu objetivo profesional. Una vez que lo tenemos, antes te comentaba esas herramientas de marketing personal. Es muy importante que no hagamos un currículum genérico y lo empecemos a distribuir indiscriminadamente. Lo que tanto hoy en día nos están estimulando de la marca personal, ¿no? Efectivamente. Ese distintivo. Tú tienes por una parte que vender tu marca personal y tu diferencial respecto a otros candidatos, porque me tienen que coger a mí y no a los demás, pero es muy importante que, por ejemplo, cuando hacemos herramientas de marketing como el currículum, lo que tenemos que hacer es, hemos hecho ya ese análisis sectorizado, sabemos a qué empresas nos queremos dirigir, sabemos a qué sectores nos queremos focalizar y a qué empresas vamos. Entonces, el currículum tiene que ser siempre, y esto es muy importante, individualizado, adaptado al sector, a la industria, al trabajo y a la empresa en concreto, a la empresa y al puesto al que postulamos. Muy importante. Adaptación, nos hablabas de las soft skills, adaptación. Correcto, Muy bien. capacidad de adaptación. Te puedo decir, más consejos. Es muy importante, quizá para mí el más importante es el crearte una buena red de contactos. Una red profesional, un networking es clave. Tú fíjate que la mayor parte de las ofertas de empleo no salen a la luz. Cuando nosotros vemos una oferta por publicada o lo que sea, es el último recurso. Es real, sí. Normalmente nunca salen, sino que se mueven a través de la red de contactos. Entonces, tener una potente red de contactos, dedicar mucho tiempo a tejer una red de contactos y contactos de calidad. Eso es quizá lo más importante. Contactos a nivel personal y contactos también, evidentemente, a través de plataformas como LinkedIn o similares. Por supuesto, hay que aprovechar toda la potencia de esas plataformas. Pero una potente red de contactos personal que muchas veces se fragua también en eventos de empleo, foros de empleo y... Con nuestras habilidades sociales. Que hemos desarrollado previamente, efectivamente. ¿Y qué más podemos hacer? También, como hablamos antes, me preguntabas por las soft skills. Como yo sé que el mercado me demanda esas soft skills, tengo que intentar estar preparado, estar ya entrenado en trabajo en equipo, comunicación eficaz, inteligencia emocional, gestión del tiempo, etc. Todo lo que hemos comentado. Es muy importante llevarlo entrenado. Y por último, quizá el último consejo que podríamos dar a los jóvenes y a cualquiera sería, bueno, la búsqueda de empleo es un proceso difícil. Y otro empleo en sí mismo. Es un empleo en sí mismo y es un gran desafío. Entonces hay que ser constante y perseverante, diría yo. Y sobre todo también adaptado y estar en constante evolución, viendo lo que va cambiando, lo que de nuevo demanda el mercado y cómo puedo yo preparándome a esas nuevas demandas del mercado. Y ser muy constante y muy adaptado y siempre seguir aprendiendo, seguir avanzando.
Es el mejor consejo que puedo dar a los ese jóvenes. pasito adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. A ti. Gracias por estar aquí. Que tengas un gran día. Igualmente. Nos veremos de nuevo. Muchas gracias, Vivian. A ti, Vivian. Hasta la próxima.